A un personaje bastante importante. Es el doctor Iván Oñate. La conciencia, hablando en sí, una persona que simplemente está en la calle o a un artista sensible, ¿cuál sería la diferencia, doctor? Un artista es un hombre sensible que ha logrado su conciencia crecer. Háblenos algo de eso. Bueno, yo pienso que en el artista hay algo que no es elegido por él. O sea, yo pienso que es algo que ya está determinado, ya sea genéticamente o ya sea por el destino. Si es que otros artistas no admiten esta visión, pues yo hablaré personalmente desde mi punto de vista, ¿no? En el sentido de que si yo hubiese podido algún momento dejar de escribir, sencillamente hubiese dejado de escribir y hubiese escogido otra profesión más tranquila y quizás más lucrativa y con mejores halagos de la sociedad. Pero sucede que elegí o me eligió esta profesión, ¿no? Esta profesión de fe que es la poesía sobre todo, y es como el destino, que yo no puedo vivir si no escribo. Necesariamente durante toda mi vida tengo que tener un momento, un espacio donde yo desemboco de este incendio que es para mí el vivir. Por lo tanto, yo no puedo separar la vida de la poesía, o sea, decir hasta aquí soy poeta, hasta aquí soy profesor, hasta aquí soy padre, hasta aquí soy amante, hasta aquí soy enamorado, hasta aquí soy actor. No. Para el poeta la vida es un conjunto, es una unidad, ¿no? Y entonces hay un incendio, esta pasión de vivir, que es la que yo expreso en mis libros. De alguna manera, lo que dejo en mis libros sería las cenizas de ese incendio, ¿no? Los versos no son sino los residuos de esa calcinación, de esa llama abrasadora que es la pasión por crear, por escribir. Entonces, por lo tanto, repito, el hecho de escribir para mí algunas veces tiene ese sabor indefinible, de tanto como de una bendición y a la vez una maldición. Doctor, la sensibilidad misma del artista, el desencarnarse, podría decir, dentro de sí al alma humana, la sensibilidad, la fragilidad misma del hombre. El hombre es una sustancia tan compleja como es el acto de vivir. El alma humana, ¿a dónde camina? ¿Qué busca? El hombre, el camino del hombre, ¿hacia dónde va? Bueno, esa es justamente la pregunta que me planteo todos los días, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene el vivir? ¿Qué sentido tiene el existir? Y aquí valdría hacer una diferenciación que es muy oportuna, ¿no? La vida la explicamos porque es la vida biológica, orgánica, esa es la vida. Pero de ahí tenemos la responsabilidad grave que es la existencia. La existencia sí ya es muy humana, ¿no? La vida pues la tienen los animales, la tienen las plantas y la tenemos obviamente nosotros los seres humanos. Pero el existir solamente tenemos conciencia nosotros los seres humanos, ¿no? Y claro, muchas veces yo me pregunto ¿hacia dónde va esto? No podría darle una respuesta a nivel colectivo, sino a nivel personal, individual, ¿no? Lo que aspiro pues es a alcanzar esos momentos sagrados, esos momentos de plenitud. Y esos momentos de plenitud solamente desde mi punto de vista, desde mis pálpitos del corazón, solamente los he logrado cuando escribo o cuando amo, que para mí son las dos caras de una misma moneda. Últimamente la sociedad se desangra, el problema económico aprisiona a la mayor parte de la sociedad. Es necesario la conciencia, que las personas adopten conciencia. ¿Cómo le ve a la sociedad? ¿Cómo le ve el artista la oscuridad que se desenvuelve y esa crisis profunda? Bueno, usted acaba de mencionar una palabra clave, que es esta oscuridad que nos envuelve, ¿no? Y justamente estoy trabajando en un libro de poemas que lleva por título El País de las Tinieblas. Tula El País de las Tinieblas. Donde
hablo de todo este contexto desgraciadamente gris, pesaroso, como que nos aplasta en este momento, ¿no? Y eso, claro, hace tomarnos conciencia de que también somos no solo individuos, sino también somos ciudadanos, entes sociales, ¿no? Pero yo pienso que la calamidad que estamos atravesando, sufriendo, pues necesariamente desemboca en protervos, en mezquinos intereses económicos, en esto de que la gente que tiene tanto dinero quiere más dinero y obviamente a expensas del que menos lo tiene, es decir, sacándole más energía, sacándole más jugo al débil, ¿no? Y esto necesariamente nos plantea de que ojalá tener esa utopía donde en algún momento pues tengamos realmente una sociedad democrática, una sociedad donde podamos tratarnos de igual a igual entre seres humanos, ¿no? Con respeto al otro. Porque si hay algo que me indigna a mí de este sistema neoliberal, capitalista, que vive a expensas de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Si hay algo que me indigna, digo, es justamente eso, ¿no? Que no saben apreciar la dignidad del ser humano, que no saben respetar al otro. Y solamente el otro es tomado en cuenta cuando podemos sacar y explotarlo a él. Eso necesariamente tiene que cambiar. Y nosotros los artistas quizás tenemos más conciencia y es más urgente de plantearnos esto porque ¿qué es lo que nosotros nos planteamos en definitiva, ¿no? Una sociedad donde nos lean, donde podamos leer. Pero si seguimos con esta lógica perversa del neoliberalismo, del capitalismo a ultranza, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la gente, a medida que se empobrece más, también se está analfabetizando más, es decir, y es obvio, si ya no tenemos para comer, menos vamos a tener para tener acceso a los libros, para tener acceso a la cultura, ¿no? Y eso en términos alarmantes, ya no solo el hecho de que vamos a una librería y compramos un libro para leer una novela, para leer poesía. No, ahora llegamos ya a situaciones tan aberrantes como que ya los chicos ya no tienen ni siquiera medios para ir a una escuela, para ir a un colegio, peor a una universidad. Y entonces, dígame usted qué otro concepto puede tener de una sociedad donde solamente brilla y solamente tiene valor el que tiene cosas. Esa es justamente una sociedad enajenada, una sociedad alienada. Y me voy a explicar un poco. El ser humano tiene sus atributos y debe valer por ellos, es decir, soy valiente, soy inteligente, soy hermoso, soy cualquier cosa como ser humano. Pero en una sociedad como esta, en una sociedad donde impera el fetichismo de la mercancía y del capital, ¿no es cierto? Todo parece que se lo puede comprar. Entonces, soy hermoso, soy valiente, soy inteligente por objetos que son ajenos a mí. Es decir, por un auto, por una casa lujosa, por un yate, ¿no? Y es más, hasta por una biblioteca que puedo comprarla muy hermosamente empastada por metros y por colores para adornar la casa. Es decir, es la sociedad de las apariencias, una sociedad alienada, una sociedad que ha perdido atributos intrínsecos y que los ha expuesto y los cree totalmente dependientes del capital, de esa mercancía. Pero no solamente en eso, sino también vamos ya a las relaciones humanas. ¿Qué es lo que prima en una sociedad con este criterio, con esta lógica? También va a imperar el criterio de la mercancía, el criterio del capital. Es decir, todo, la amistad, el amor, la fraternidad, todos estos atributos humanos van a estar mediados y filtrados por la óptica de la mercancía, por la óptica del dinero, por la óptica del capital. Por lo tanto, esta es una sociedad perversa, es una sociedad que necesariamente tiene que ser cambiada en sus fundamentos, en sus estructuras.